Decía bienvenidos a la presentación de la gran obra de Eduardo Sáenz de Barona, Cómo nace un deseo sobre torres de espanto. Son poemas y relatos poéticos que ahora vamos a tener la posibilidad de desgranar directamente con el autor, con Eduardo, pero quiero presentar también previamente a quienes me acompañan en la noche de hoy, aquí en la mesa, la responsable como teniente de alcalde delegada de bibliotecas, doña Pilar Núñez, y también perfectamente acompañada por Juan Gómez Macías. Lo conocen y además de referente cultural, es importante también la labor que ha desarrollado mano a mano de forma conjunta en esta obra que hoy nos presenta Eduardo Sáenz de Barona. Muchísimas gracias. Espero y compruebo aquí en la sala que con el mismo éxito que en la presentación que ya se llevó a cabo en Sotogrande, así que mis mejores y mis mayores deseos para estos poemas y relatos poéticos de Cómo nace un deseo sobre torres de espanto. Antes de mi breve intervención quiero hacer referencia a dos asuntos que para mí tienen el mayor interés. En primer lugar, porque es la parte buena, expresar mi profunda alegría porque la Junta de Andalucía le destina una de sus medallas, una muy importante distinción, a Andrés Vázquez de Sola, que es uno de nuestros paisanos más sobresalientes, uno de los mejores dibujantes gráficos de humor del mundo y un sanroqueño, un campos gibraltareño, un ciudadano del mundo que merece ese reconocimiento. La parte de la sombra o del dolor, lamentar públicamente la muerte de uno de nuestros grandes amigos, Domingo Failde, un brillante poeta que pasó mucho tiempo en Algeciras, que fue gran amigo de esta casa, especialmente del Aula de Literatura José Cadalso, y que en su ausencia nos tiene con ese nudo que deja siempre una pérdida irreparable. Para la presentación del libro de mi amigo Eduardo he escrito un pequeño texto y antes de darle lectura, porque acabo de ver entre nosotros a Joaquín Cestino, hacer una referencia a que el libro está prologado por él de una manera muy inteligente, con un estilo limpio, directo, de una gran eficacia y que es un enriquecimiento de la publicación que nos ofrece hoy Eduardo Sáenz de Barona. Voy a dar lectura a este pequeño texto, que es mejor que lo lea porque si improviso seguro que me meto con el gobierno. El texto viene precedido con una cita que es casi obligada, aunque no la voy a leer, de donde aparece ese verso, el segundo verso de una estrofa, Cómo nace un deseo sobre torres de espanto, que es el título que ha elegido Eduardo para su libro y al que me referiré más adelante. Se estima que alrededor del 60% de la población española no lee, ni siquiera la prensa deportiva. Esto es muy grave para el presente y peor para el futuro, dado el intencionado abandono de las humanidades en la educación básica de la ciudadanía. Además, esos informes europeos que evalúan la calidad de la enseñanza señalan como principal debilidad de nuestro sistema educativo la baja capacidad de comprensión lectora. En síntesis, se lee poco y desde pequeños tenemos problemas para entender lo poco que leemos. Así las cosas, cabe preguntarse ¿cuántos lectores de poesía pueden existir en nuestro país? Deben ser poquísimos. Como indicadores fiables, las bajas ventas de libros de poesía, las tiradas cortas y las escasas reediciones. Por tanto,
La publicación de un libro de poemas es una noticia extraordinaria, algo a celebrar por todo lo alto. Y si el libro es bueno y lo ha escrito un poeta verdadero, la satisfacción es tan completa que nos resarce de las penalidades de lo precario. No es vana esta precisión última, porque no todo lo que se escribe con presunta intención poética es poesía, ni todo el mundo está tocado por la gracia de la poesía. Este arte, que es, sin duda, la máxima y más exacta expresión del lenguaje nacido en lo más hondo de la condición humana, no tiene otro sentido y destino que la inmensa minoría, como decía Juan Ramón. Y el mismo Jiménez, en otro texto, puntualiza: el escritor en verso que se forma mediante un ejercicio intelectual con desdén de lo emotivo no es un poeta, sino un literato. Eduardo Sáenz de Barona ha escrito un buen libro de poesía. Lo ha hecho con un cuidado que se corresponde con el cuidado y la elegancia que caracterizan su desenvolvimiento en la vida. Porque la poesía nace y crece sola con la naturalidad y el esplendor de una flor y su promesa del fruto. La poesía, caprichosa y esquiva, va y viene. El poeta lo hallaremos siempre a merced de la gracia que hace posible su arte. El poeta, ese hombre culto y refinado, comprometido en su propio e ineludible empeño en pulir su obra y afinar su instinto. Como nace un deseo sobre Torres de Espanto, el título del poemario de Eduardo es el segundo verso del poema Diré cómo nacisteis, incluido en el libro Los placeres prohibidos de Luis Cernuda. La elección del título no es ningún capricho, sino una decidida prueba del entusiasmo por la obra cernudiana y por su identificación con el poeta sevillano. Los placeres prohibidos, junto a Un río, un amor, escrito entre 1929 y 1931, muestran a un Cernuda pleno de juventud, rebelde contra el orden establecido, próximo a la revolucionaria estética del surrealismo y expresando una clara y contundente reivindicación de la homosexualidad. Luis Cernuda, hay que decirlo, fue un poeta incómodo en su tiempo y continúa siéndolo en nuestros días. Persecución y exilio fue la respuesta de la intolerancia y el olvido. No será hasta 1955 cuando un grupo de poetas cordobeses, los de Cántico, Pablo García Baena, Juan Bernier, Aumente y Ricardo Molina, reivindicaron la obra y la figura del gran poeta andaluz muerto en el exilio. Es la primera vez que en España se rompe el cerco impuesto a Luis Cernuda. Y los primeros en escribir sobre él, Ricardo Molina y mi inolvidable amigo Vicente Núñez, el poeta de Aguilar. Por eso decía más arriba que la elección del título no es casual. Responde, ya lo he dicho, al amor y admiración de Eduardo por Luis Cernuda, al que considera maestro principal y primerísima voz de la poesía española. Ese magisterio puede rastrearse en poemas de Eduardo, incluso en la composición de su libro escrito en verso libre y completado con poemas en prosa, igual que hizo Cernuda con Los placeres prohibidos, compuesto con poemas de verso libre y poemas en prosa. Dichas esas características esenciales, hay que añadir que este poemario reúne textos escritos en distintas épocas,
lo que en manera alguna resta unidad al conjunto. Es más, creo que la escritura poética, tan precisada del necesario distanciamiento y el imprescindible reposo, al ir eligiendo Eduardo de su cajón para dar forma a la obra, la selección y ordenamiento ha ido en beneficio de la coherencia y buen corte del poemario. El grueso del libro viene constituido por 18 poemas que recorren los temas eternos de la poesía, el amor, la muerte, la vida. Poemas vividos y dichos desde las azoteas de su alma enarboladas de luz, desde los sontanares donde crecen las preguntas de unos seres, nosotros, que venimos de lo desconocido y a lo desconocido vamos inexorablemente. Versos enzarzados en los laberintos del amor con sus gozos y sus tormentos y en los oscuros recovecos de la desolación existencial. Poemas, en fin, nacidos del azaroso vivir, pero en cuyo trasfondo late la certeza de que si existe sentido y salvación posibles es por la belleza, esa diosa que nos induce a la exaltación del amor, a la alegría de sentirnos vivos y vividos, nobles y generosos en el regazo fértil de la naturaleza. La naturaleza, la fuerza del paisaje, el mar, la luz erigiendo las formas que esplenden su grandeza en su obligada finitud, son fuerzas motrices del lirismo de Eduardo Sáenz de Barona. Y la vida, siempre la vida y sus prodigios acaban desbordándose. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, Señor, el agua de los mares. Por último, diré que son estas líneas para expresar mi gratitud al autor. Este es un libro para leerlo cuando necesitemos procurarnos los materiales del regocijo, cuando sintamos en el costado la punzada de la soledad y el desaliento. Buen remedio estos versos, pues Eduardo es un hombre que ha vivido. Sabe bien que no hay otra esperanza que no proceda del vivir y que un poema, un buen poema, no es más que un destello de la verdad, la suya, la del poeta. En ello está Eduardo Sáenz de Barona. Por eso ha publicado este libro, por eso está aquí esta noche. De sobra sabe él que se escribe para el otro, que toda obra de arte se completa en el que la aprecia y en ella se contempla. Así como también sabe que quien logra escribir buena poesía es el que vive resuelto a conocerse en toda la profundidad humanamente posible. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento, en primer lugar, pues al área de cultura del Ayuntamiento de San Roque, que se personifica, en mi caso concreto, en la persona de César Aldana, el coordinador técnico del área. También darle las gracias, por supuesto, a Juan Mómez Macías por las amables palabras que ha tenido, el detalle de dirigir hacia mí ahora, y también por la magnífica portada que ha realizado para el libro y bueno, y por el apoyo que siempre me ha dado en todo, ¿no? Por supuesto también agradecerle al doctor Joaquín Cestino, aquí presente, porque tan amablemente se ha prestado a hacerme el prólogo del libro. Y por último, pues darle también las gracias a Ildefonso Cena, mi editor, por la impecable edición que ustedes podrán comprobar. Yo quiero aclarar una cosa, previamente a nada, ¿no? Y es que realmente yo no soy poeta, no me considero poeta en absoluto, me considero más bien alguien que escribe sobre arte actual, que escribe sobre historia, sobre algo de arqueología, todo ello relacionado con el campo de Gibraltar, donde llevo viviendo desde 1972. Más que poeta, lo que soy es
un diletante de la poesía. Y para mí supone un honor poder dirigirme a ustedes de esta tribuna donde lo han hecho grandes poetas como Félix Grande, que ha fallecido hace unos meses. Y a mí me causa, y esto sí quiero decirlo, una gran emoción poder hablar desde este histórico lugar, donde tengo frente a mí el éxodo de Luis Ortega Bru y a mi izquierda la bandera que bordó la reina Juana en su retiro de Tordesillas, allá por el siglo XVI. Yo tengo por San Roque, en cuyo término municipal vivo y trabajo, una deuda de gratitud. Gratitud con sus habitantes, a los que agradezco que muchos de ellos estén hoy aquí, y gratitud también con los distintos regidores que ha tenido el ayuntamiento. Y ustedes me van a permitir que los nombre. En primer lugar, tengo que hablar pues, de don Pedro Hidalgo Martín, cuya figura va unida a mi adolescencia. Yo recuerdo leer en los periódicos ese alcalde de San Roque que habló ante el Comité de Descolonización de la ONU y tal y cual. Yo no podía pensar jamás que yo llegara a vivir en San Roque. Lo conocí a don Pedro pues prácticamente el mismo año que murió. Si mal no recuerdo, murió en 1983, 84, pues yo lo conocí en el 83, entonces, y de forma repentina, ¿no? Bueno, tengo que decir que pues que era una persona de una inteligencia fuera de lo normal y con unas dotes extraordinarias. Una persona que hablaba inglés perfectamente cuando apenas había pisado Inglaterra. Aquí tengo que pasar pues al que le sucede, que es Paco Jiménez. Paco Jiménez era el alcalde que estaba aquí cuando yo llegué en 1972 a San Roque. Era una persona excelente, era una persona muy modesta en su forma de ser y en su forma, pero una persona que a mí me demostró un gran amor a su ciudad, y que en el tiempo que yo ejercí funciones de responsabilidad en multinacionales, aquí en el término municipal de San Roque, Paco Jiménez siempre apoyó a nuestra compañía, pero fundamentalmente apoyó y ayudó en todo lo que pudo a los habitantes de San Roque. Después ya sabemos que él se dedicó al tema del teatro, y abajo hay una exposición en la sala, en la galería, pues en homenaje a él. También, por supuesto, pues tengo que hablar de Paco. Tengo muchas anécdotas, porque Paco se hizo muy amigo mío, y siempre recordaré que me invitaba siempre pues a unas fiestas que daba Lady Elizabeth Clifford, que era una señora inglesa que vivía ahí en una finca que se llamaba, una casa que se llamaba El Reposo, que actualmente pues ya es una calle. Y él siempre me invitaba a mí porque decía que yo conocía a muchos ingleses. Pues efectivamente yo conocía mucha colonia inglesa, y eso es un recuerdo agradable que tengo de él. Después pues viene Eduardo López Gil, excelente alcalde y gran escritor, ¿no?, que me ha prestado ayuda con su libro El Fandango de Punta y Tacón de San Roque. Yo he escrito algo referente a la jincaleta, que es el baile autóctono de Jimena, y pues me ha apoyado mucho en el libro este de él. Después viene Andrés Merchán, al que yo realmente apenas traté porque coincidió, o mejor dicho, no traté, porque coincidió que yo estaba en Sevilla. En ese periodo de esos 10 años más o menos que él fue alcalde, pues yo estaba en Sevilla. Y después ya viene Pepe Vázquez, con el que tuve un trato entrañable, y que debo de reconocer que el hombre siempre se esforzó. Yo tenía entonces una gran preocupación por el tema de Guadalquitón, tanto por el yacimiento romano como por el entorno biológico y el entorno floral y todo. Y él pues se preocupó y me enseñó los planos y tal que tenía sobre ese aspecto y tal. No estábamos de acuerdo con la idea suya y con la mía. Afortunadamente pues ha prevalecido mi idea, ¿no? Y por último, pues de la corporación actual conozco
a Dolores Marchena y a Pilar Núñez, que sobre todo con Pilar, pues que nos hemos hecho hasta incluso cosas el otro día en la biblioteca de Guadiaro con motivo de la presentación de una revista. En cuanto al libro, bueno, Juan ya lo ha definido muy bien. Yo tengo que aclarar que efectivamente yo cuando me planteé el reunir cosas que yo había escrito, pues pensé en poner un título y se me ocurrió este de el verso de Cernuda, que por otro lado el poemario empieza y termina con Cernuda, es decir, comienzo con un el de los placeres prohibidos, como nace un deseo sobre torres de espanto, pero yo lo que he puesto después del prólogo de Joaquín, lo que he puesto ha sido pues la parte que me parecía más interesante, ¿no? No la voy a leer porque respecto al tema que ha hablado Juan Gómez Macías de mi relación con Cernuda, pues la relación es muy clara, la voy a explicar porque no yo debía de tener un cierto parecido en 1990 con Luis Cernuda, porque cuando Jesús Aguirre, duque consorte de Alba, era comisario de la ciudad de Sevilla, se le ocurrió que una de las cuestiones que se podía ver, poner allí, decidió que el pabellón de Sevilla en la exposición iberoamericana en 1992 fuera la ciudad de Sevilla, y de determinadas iglesias, determinados lugares emblemáticos, etcétera. Y una de las cosas que resolvió en una plaza de Sevilla, que no veo aquí a nadie de Sevilla, se llama la Plaza del Morviedro, pues que estuviera Cernuda apoyado en el balcón y tal, viendo la ciudad, un poco como idea de la libro suyo de Ognos, donde define perfectamente Sevilla, ¿no? Ya fuera de España, ¿no? En la brumosa Escocia. Entonces, en una exposición de arte actual, pues entonces me dice el galerista, hay un chico que quiere hablar contigo, un escultor y tal. Y resultó ser el escultor al que Aguirre le había pedido que hiciera la escultura de Cernuda. Me pidió a mí que si yo quisiera posar por él, yo dije que sí. Entonces empecé a interesarme por la obra de Cernuda, de la cual solamente conocía Ognos, única y exclusivamente. Compré todas sus obras, que ya se podían adquirir en España, y de ahí empecé a leer mucho, y esa es la relación que yo tengo con Cernuda. Para mí, Juan ha dicho que yo considero que es uno de los mejores poetas españoles del siglo XX. Yo considero que no es uno de los mejores, que es el mejor, aunque no le hayan dado ningún premio Nobel, ¿no? Esto también lo he dicho en otros sitios, públicamente. Bueno, esta es más o menos el porqué de mi... Es un poeta que a mí me gusta mucho, es un poeta además, lo digo en alguna parte de aquí, muy contra el establishment, él estuvo siempre en contra del poder constituido, el que fuera, y estuvieron a punto de cargárselo los dos grupos en lisa, unos y otros. Si se queda, los matan unos, y si se va, no lo mató nadie. Afortunadamente, por una serie de circunstancias que no voy a contar aquí, se fue. Si se hubiera quedado, pues o bien lo hubieran matado unos o más tarde los otros, porque era efectivamente un personaje incómodo, porque no estaba de acuerdo con la política en general. Bueno, os iba a leer, pero vamos, ya ustedes leéis un poco, hay un artículo, un poema, un relato poético que se trata del otro homenaje de Luis Cernuda, que es un poco un homenaje que yo hago escrito en relación con el homenaje que le hizo él en las instituciones públicas que se le apropiaron, porque les interesaba, pues en el 2002 con motivo del centenario del nacimiento. He escrito otro artículo que se ha publicado en la revista Hércules Cultural, al que por indicación de un escritor aquí presente le he cambiado ya el título. Ahora se llama En el cincuentenario de Luis Cernuda. No, la sombra de Luis Cernuda es alargada.
Y bueno, ahí hablo un poco de que este cincuentenario de la muerte de Cernuda murió el 5 de noviembre de 1963, yo no tuve en ningún momento intención de que esto fuera algo relativo al cincuentenario del fallecimiento, ni se me ocurrió. Después ha coincidido justamente que se ha editado cuando Cernuda murió, que fue en noviembre, el 5 de noviembre de 1963. Ha sido una mera casualidad, pero bueno. Bueno, lo que decía es que este artículo que yo había escrito, que publiqué en Hércules Cultural, pues hablaba un poco de que en este homenaje que se le ha hecho con motivo del cincuentenario del fallecimiento, sí sería del agrado de Cernuda, porque fue un homenaje de los poetas. Han sido los poetas, incluso Pablo García Baena, el que en Sevilla pues pronunció una conferencia en la Casa de los Poetas sobre Cernuda. Y el homenaje se le hizo fundamentalmente en el Ateneo de Sevilla y en el Ateneo de Madrid. Con lo cual, los políticos no hicieron nada, afortunadamente. Y que me perdonen los políticos presentes, porque no me estoy refiriendo a ellos. Me refiero a los que se la apropiaron y al que Cernuda denunció. Yo he puesto aquí, si lo leéis, veréis también que él pues habla de que se haga apropiar a los políticos pues de Rimbaud y de una serie de poetas y tal, porque les interesaba en el momento oportuno, cuando en vida los despreciaron, que es lo mismo que hicieron con él, ¿no? Bueno, hay un algecireño, que es José Luis Cano, que sí publicó Ognos aquí, creo que incluso antes del homenaje del... no lo sé, pero lo cierto es que el primer homenaje, como ha dicho Juan Gómez Macías, fue el del grupo Cántico en 1955, después vino otro de los poetas mexicanos del nivel, y después ya en el 63 los poetas valencianos, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente y Francisco Brines. Bueno, el poemario, que es a lo que vamos, como ha dicho bien Juan, está compuesto tiene dos partes. Una primera parte que son unos poemas en verso libre, que son 18 poemas, y después una segunda parte que yo he llamado al estilo de Baudelaire pequeños poemas en prosa. Son pequeños poemas en prosa o relatos poéticos, ¿no?, como queramos llamarlo. En esa segunda parte hay una separación, con la Oda 11 de Homero a Casiopea, que es Carpe diem quam minimum credura postero, es decir, aprovecha el día de hoy porque no sabemos si llegará al mañana. Efectivamente es un canto a la vida, como ahí muy bien ha analizado Juan Gómez Macías. Bueno, ya voy a leeros algo, no mucho porque no quiero cansaros, de los poemas. Voy a leeros primero dos pequeños poemas. El primero hace referencia a un personaje que a mí me causó mucho impacto cuando la conocí y la traté. Es una persona que fue muy amiga de mis padres y que es Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Esta mujer pues escribió un libro en París, que se publicó en París, que se llamó La Base, con motivo de una bomba que cayó en Palomares, allá debe ser por los años 60 y tantos o 50 y tantos, que lanzaron los americanos. Entonces ella se puso al frente de una manifestación de la gente porque pensaban que aquello era radioactivo. El señor, la famosa foto de Fraga allí gordo y con un bañador horrendo, por cierto, sí, bañándose para demostrar que allí no había radioactividad. Yo no sé si había radioactividad o no. Lo cierto es que la bomba era radioactiva y que, total, esta mujer pues hizo varias manifestaciones y tal, y la procesaron y al final terminó exiliándose, ¿no? El libro, ella de la Base, tiene unas palabras que yo pongo al inicio de ese poema, que se llama Recuerdo de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que en mi infancia paseaba por Chipiona, y comienza con una especie de prolegómeno que sería el exilio, y son las palabras textuales de ellas en el libro. Dice la duquesa de Medina Sidonia: prepara las maletas inmediatamente.
mete las joyas que tengas a mano, nos vamos ahora. La mujer se agitó llevándose la mano al pecho. El ministro se molestó en tranquilizarla. ¿Ha estallado la revolución? No, simplemente una bomba. Pero esto es lo que ella escribe. Son la última página del libro, que yo compré en Biarritz porque sabemos que en esa época había que salir. Las circunstancias políticas imperantes, cuando queríamos ver libros o películas, teníamos que ir a Biarritz. O sea, no había otra solución. El poema dice, como digo, el título es Recuerdo de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que en mi infancia paseaba por Chipiona. Escuece el sol entre las viñas de Sanlúcar. Está quemando las palmeras más arriba de las covachas. En un sillón de mimbre, la figura recogida, el pelo corto, alguien que escribe sin escribir el archivo de una vida, la lejana historia de los hombres. Luisa Isabel Álvarez de Toledo, el archivo de Medinación es uno de los archivos más importantes que hay, privados más importantes que hay, ¿no? Por eso hablo del archivo de una vida y del archivo. Ella, aparte de eso, ella escribía muchísimo. Supongo que mi amigo, el cronista oficial, habrá ido alguna vez al archivo de Luisa Isabel, ¿no? Que por cierto era un personaje muy curioso porque no dejaba entrar en la casa a nadie, pero sin embargo a los investigadores sí los dejaba pasar. Uno quería verla a ella y tal, aquí no entra nadie. Era tremenda, vamos. Era un poco, dime qué dices, que llevo la contraria. El otro poema es, voy a leer dos más poemas cortos, un poco a modo de haikus japoneses, sin que llegue a ser unos haikus, ¿no? Uno es Luz de Otoño, que dice: como un hálito del viento que cae, me encuentro con fantasmas de otros tiempos. Luz tamizada del temprano otoño que indolente se cierne en la azotea teñida de blanco y añil. Y por último, bueno, por penúltimo, otro que tiene como título el famoso verso de Juan Ramón Jiménez: no le toques ya más, que así es la rosa. Y dice: pasar y aspirar el perfume de la rosa, sentirla y saber que se va a ir, pero tenerla como la espuma del mar entre los dedos. Y por último, os voy a leer uno que está escrito aquí en San Roque, frente al mar y con barcos, etcétera, ¿no? Se llama Impresión de mañana de domingo en abril. La mar está calmada como la menada de Marrakech. El viento ha dejado atrás su ímpetu. Calpe, Avila, costa de África frente a mí. Los cormoranes vuelan despacio, indiferentes. Una gaviota se posa, pausada, en el mástil de ese barco, Recuerdos lejanos de tiempos agolpados en mi corazón. Hay amor que se fue y no vino. La vida, juego de un pasados. El camarero. Yo lo pedí antes, coño, un cliente. ¡Ah, cojones! Yo creía mi vida, estanque de recuerdos olvidados. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas. Y bueno, Hay amor que se fue y no vino, corresponde a García Lorca, y en una noche oscura con ansias de amores inflamadas es de la Noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Son cosas que a mí se me ocurrieron en aquel momento, y lo del camarero y todo eso es lo que yo estaba oyendo, ¿no? Y después, pues, el poema termina diciendo: y el mar, la mar, y el gorrión que come las migajas caídas entre mis dedos, y la rosa de Juan Ramón, y el magnolio de Cernuda, y tantas cosas. Un rayo de sol cruza mi rostro, es lo único que importa. Bueno, pues ya con esto termino los poemas. Yo voy a leer un par de relatos poéticos.
Voy a leeros el de uno que está escrito, bueno, entre los sentimientos que yo tuve, una noche de fin de año en la plaza de Leidseplein en Ámsterdam. Y dice así. Bueno, el título del poema, el poema lleva un título que se llama Se están reflejando en Leidseplein, yo es que no sé holandés, los destellos de la libertad. Luces, flores, es relato poético, luces, flores, colores, alegría, libertad. La noche se ha llenado de un humo alegre por el que se va filtrando cada vez con más fuerza la libertad. En estos momentos nada es imposible. El hombre lo puede todo, lo inaudito ha dejado de serlo. Poco a poco penetra una música triunfal y hay una inválida mezcla de luz y música paseando en un coche de ruedas. Sentado junto a ella por el mismo camino va el amor. Mientras se van alejando, la música va decreciendo y el cielo parece abrirse a la luz fuerte y clara del sol. Y hay junto al mar una espuma serena rompiéndose lentamente y van saliendo de ellas perfumes, colores, libertad. Y por unos momentos se cruzan en mi memoria la libertad, Federico García Lorca y Mariana Pineda. Yo soy la libertad herida por los hombres. Ya pues, os voy a leer el último, que está ya dentro de la segunda parte de Carpe Diem, que se decir la parte, digamos, que puede ser menos angustiosa si lo leéis con detenimiento. La primera parte de los relatos poéticos pues hay una cierta situación angustiosa y la última pues te sale de esa situación angustiosa gracias al Carpe Diem. Se llama El Jardín de Bruna en Sevilla. Bueno, no sé, supongo que sabréis, si no yo os lo voy a decir, que don Francisco de Bruna y Ahumada fue un mecenas del arte que vivió en Sevilla en el siglo XVIII, muy amigos de Jovellanos, muy amigo del conde del Águila, que era un señor que asesinaron porque decían que era afrancesado. No se sabe realmente por qué, Tello de Guzmán, no se sabe realmente. Fue también catedrático de la Universidad de Sevilla y intervino muchísimo en el Alcázar y fue fundamentalmente un mecenas del arte. Tuvo una colección numismática impresionante que se valoró, creo que fueron en 500 reales para esa época del siglo XVIII en que él vivió, que era muchísimo dinero. Bueno, el relato poético se titula El Jardín de Bruna en Sevilla y está dedicado a varios pintores actuales, a Miki Leal, a Juan del Junco. Empieza con una frase de Ramón, con un trocito de Ramón María del Valle Inclán sobre la corte de los milagros. Es una frase que dice Ramón María del Valle Inclán: qué cosa tan terrible es la muerte, Bravo. Esto es lo que dice Isabel II al ministro González Bravo después de la muerte del general Narváez, del Espadón de Loja. Como digo, corresponde a Valle Inclán de su obra La corte de los milagros. Este poema, este relato poético se escribió lo digo al final, en una nota de autor, va en un after hour sevillano que está en una boca calle de la calle Feria de Sevilla, y digo yo aquí que reúne a los últimos bohemios de la noche sevillana. El bar este se llamaba, o se llama, no lo sé porque hace ya tiempo que no voy, El Gré. En El Gré, bueno, y vuelvo otra vez a Cernuda, no sé si ya en esta época ya me había hecho Miguel García Delgado la escultura de Cernuda, ya conocía más la obra de Cernuda. En El Gré, Cernuda observa la ciudad 80 años después, tras la mirada alegre y viva de los jóvenes artistas.
¿El viento que cimbrea al magnolio es el mismo? No lo sé, pero el aire que roza la rosa de Juan Ramón transmina perfumes de libertad. Sonó la música que arrastra otros sonidos de sentidos iguales y diferentes. Sevillanos, finos y fríos, siempre abiertos y siempre están cerrados. Se oyen las campanas, como en el huerto de Francisco Bluma de San Clemente, y más allá, siempre a la izquierda de mi embrollo, Omnium Sanctorum. ¿Dónde la música callada del alma? Hasta luego, maestro, adiós, respondo. Bueno, yo estaba escribiendo esto en la barra y hay un señor que me pregunta, ¿usted qué está haciendo? Porque estoy escribiendo. Entonces, cuando se despide este hombre me dice, adiós, maestro. Yo lo de maestro no sé si lo decía porque estaba escribiendo, o la expresión sevillana que se utiliza muchas veces, maestro, ¿no? En vez de decir otra cosa, pues nosotros solemos decir maestro, ¿no? Gira y continúo. Gira la música a mi alrededor porque gira la vida. Y mi voz regresa para decir, acércate a la ventana y mira a los niños que juegan entre risas. Arroyo claro, fuente serena. Mientras, Bruna, educado y paciente, sigue cultivando con mimo la rosa que me diste con todo mi amor tan lejos de la ciudad. Y la voz de Luis Cernuda tiene un deje antiguo y añejo cuando lee El Escándalo, que es uno de los poemas de Hornos. En las largas tardes de verano describe perfectamente cómo es una tarde en Sevilla de verano, aparte de otras cosas que ya veréis. En las largas tardes de verano, o cómo eran en la época de Cernuda, y cómo hemos sido mucho tiempo después, porque esto efectivamente yo casi lo he vivido. En las largas tardes de verano, ya regadas las puertas, ya pasado el vendedor de jazmines, aparecían ellos solos, a veces emparejados casi siempre. Alguna vez levantaban la mirada a un balcón donde los curiosos se asomaban al ruido, y había en sus descarados ojos juveniles una burla mayor, un desprecio más real que en quienes, con morbosa curiosidad, les iban persiguiendo. Al fin se perdían al otro extremo de la calle hacia la venta de Litaña. Eran unos seres misteriosos a quienes llamaban los maricas. Pero todo pasa, y la música cautiva de Luis Cernuda, agotada, se transforma en el gré, transminando perfumes de libertad. Sevilla, Guadalquivir, cuán atormentáis mi mente, pero allí estaba la luz clara de mis sentidos, observando cómo la ciudad 80 años después seguía luchando, esta vez con éxito, por los aires de la libertad. Pues ya está, con esto ya termino. Muchas gracias. En primer lugar, dar mi enhorabuena a don Eduardo Sáenz de Barona por la presentación aquí en San Roque, en este Palacio de los Gobernadores, una sede cultural de San Roque, como es este libro de poesía y relatos poéticos, Cómo nace un deseo sobre torres de espanto. Enhorabuena, don Eduardo. Y en segundo lugar, agradeciendo la asistencia a todos los presentes, damos por clausurado este acto. Muchas gracias y buenas noches.